Bienvenidos a la sección de la entrevista del programa Miradas. En esta ocasión nos encontramos conversando con Alejandro Díaz, quien es representante de la familia de Monseñor Romero en el caso del asesinato. Él es miembro de la organización de tutela legal María Julia Hernández, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, muy contento de estar invitado en este programa, tan escuchado a nivel nacional y en el tema específico del caso de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. En el marco del 41 aniversario del martirio de San Óscar Romero, ustedes como organización brindaron una conferencia de prensa para dar a conocer sobre los avances y retrocesos judiciales en el caso del asesinato. ¿Podría usted, en ese caso, comentarnos un poco sobre la postura que hicieron durante la conferencia de prensa? Nosotros, el día de la conferencia, conmemoramos los 41 años del asesinato de Monseñor Romero e hicimos una serie de planteamientos a esa fecha, ¿verdad? Y exigencias al Estado para que el caso no continúe en la impunidad. Primeramente decir que conmemorando el legado y el trabajo de Monseñor Romero como defensor y procurador de derechos humanos histórico de nuestro país y que abogó por temas muy específicos y que son actuales, ¿verdad? Como es el diálogo, como es la participación de la ciudadanía, el respeto a los derechos humanos, que por lo cual él trabajó, ¿verdad? Y creó hasta una oficina para atender muchos casos, y también por lo cual consideramos fue asesinado, ¿verdad? Porque él quería evitar que entráramos en una guerra fratricida que duró esa etapa y causó tantos daños, ¿verdad? Donde el Estado aplicó también políticas muy claras de exterminio, de terrorismo, ¿verdad? Pero eso quería evitar él y fue asesinado, entonces eso se intensifica. Y también estamos denunciando, ¿verdad?, la lentitud en el caso judicial. Esto porque el 2017 tutela legal doctora María Julia Hernández presentó la reapertura del proceso con documentación nueva en el caso, pero hasta la fecha de los demás implicados o presuntos responsables, que son autores intelectuales y materiales, no tenemos noticias de su investigación, ¿verdad? Y mucho menos de su procesamiento ante los tribunales. Si bien el caso ha avanzado contra el capitán Álvaro Saravia, quien tiene orden de captura a nivel internacional ya con Interpol, tampoco esta ha sido efectiva, ¿verdad? Entonces, requeriríamos que este obstáculo de investigación, ¿verdad?, los demás autores, sea superado, ¿verdad? Y también la negativa de algunas investigaciones o documentos, ¿verdad?, militares, que se ha evidenciado en el proceso, como señalábamos ayer recientemente, se solicitó documentación de la extinta también, pero que llevó el caso, que era la Comisión Investigadora de Hechos Delictivos, ¿verdad?, que fue la que al final acusa a Saravia, pero él no es procesado porque se evita una extradición por parte de la Corte Suprema. Esa documentación también ha sido negada en el proceso. Entonces, queremos que se superen esos obstáculos, y eso también lo ha requerido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en el año 2000 ya emitió una resolución o un pronunciamiento solicitando al Estado de El Salvador la investigación del caso, una investigación completa, imparcial, expedita, también medidas de reparaciones, y también lo que es que la Convención Americana pues sea la legislación de El Salvador acorde a ella. Aparte de esto, también hay medidas de reparación que se han pedido por tutela legal y otras organizaciones en el 2006, pero esto lo considerábamos que es insuficiente lo que se ha realizado, ¿verdad? Y por eso la Comisión Interamericana en septiembre del año pasado realizó una reunión, ¿verdad?, para darle seguimiento al caso. Hay un interés, ¿verdad?, para que el caso sea investigado realmente, y se evidenció, ¿verdad?, la insuficiencia tanto en las investigaciones como en las reparaciones. Y estamos a las puertas de una nueva reunión, ¿verdad?, que será en estos próximos meses, para verificar si el Estado tiene la voluntad real de investigar y sacar de la impunidad el magnicidio de Monseñor Romero o San Romero.
¿Quiénes son los, quiénes son los señalados que están actualmente en dicho caso? Actualmente, en el proceso histórico que se inició en los 80 y que fue, digamos, estropeado muchas veces, solo está señalado el capitán Álvaro Saravia. Posteriormente se quiso, digamos, incluir al final, ¿verdad? Antes de que le aplicaran la amnistía del 93 al mismo mayor Roberto Dawson y su grupo, pero esto fue impedido, ¿verdad? Como decía, hasta la misma Corte Suprema de Justicia estaba a la orden del poder de entonces, al poder militar civil, y es hasta el 2017 que nosotros recogemos nombres de las distintas investigaciones, del mismo informe de la Comisión de la Verdad, del informe de la Comisión Interamericana del que se ha hablado acá, y también del mismo juicio en Fresno, en Estados Unidos, en el año 2004, donde ahí también, así como al final se hizo en el proceso interno acá, ahí también declara quién fue el motorista de quien llevó al tirador, ¿verdad? Que es el señor Amado Garay, y vuelve a repetir la misma declaración, ¿verdad? Señalando al grupo Dawes, y de ahí también se ha agregado documentación de los capturados en la finca San Luis en el año 1980 en mayo, que se supone o se consideraba planificada un golpe de Estado en esa fecha, pero también se encontró documentación relacionada al caso Romero, ¿verdad? Y lo más simbólico, lo más importante que se encuentra es la agenda Saravia, que hasta la fecha en el proceso, esa agenda, la original, se extravía, ¿verdad? Así como otros pruebas, ¿verdad? Que, como decía, se extravían o se estropean desde amenazar al juez, ¿verdad? Que lleve el caso a testigos y desaparecer algunos de ellos. ¿Hay desinterés por hacer justicia en el caso del asesinato de Monseñor Romero? Claro que hay desinterés y falta de voluntad, que como decía la instancia internacional de la Comisión Interamericana lo ha verificado así, pero también a nivel interno es evidente, ¿verdad? Hay una resolución de la Corte Suprema, la anulación, ¿verdad?, de la ley de amnistía en el año 2016, donde se menciona uno de los casos más emblemáticos, el caso Monseñor Romero, la forma en que debería el Estado de legislar, ¿verdad?, en favor de las víctimas y en favor de reparaciones, ¿verdad?, que hasta hoy esa ley de reparación integral y de justicia no ha sido aprobada, ¿verdad?, porque hay intereses todavía en que personas que fueron financistas, personas que estuvieron implicadas en estos actos de terrorismo de Estado, en planificaciones de muchos hechos lamentables, no se han involucrado, ¿verdad? Se está esperando que muchos de ellos mueran. Así está sucediendo en el Mozote, acaba de morir otro de los procesados, ¿verdad? En el caso, y para que esto pues no llegue a la justicia, a la verdad. Entonces, en este caso es importante que deba de profundizarse en estos grupos, ¿verdad?, que estuvieron actuando, ¿verdad?, con la quiesencia del Estado, pero se llaman escuadrones, ¿verdad?, de la muerte, y que esto no vuelva a repetirse, ¿verdad?, porque si tenemos militares o civiles que conformaron estos grupos, estos mismos son los que ahora quieren evitar, y consideramos que el pacto que hay, ¿verdad?, de no entregar información militar es parte de esto, ¿verdad?, un pacto entre civiles y militares para decir que ya no existe esta información y que es imposible ya investigar estos casos. Cuando sabemos, aún por testimonios en el caso del Mozote, que sí existen documentos, ¿verdad?, que sí existen, digamos, registros, tal vez no con los nombres que se conocen, los operativos o los hechos, pero sí están, ¿verdad? Y deberían entregarse a la justicia para cerrar este capítulo, ¿verdad?, de injusticia, de impunidad, y realmente que un caso como el magnicidio de Monseñor Romero, que es símbolo de otros casos, ¿verdad?, no vuelvan a repetirse más en El Salvador. Actualmente en el estado, en el gobierno actual, se ha visto la voluntad por tratar de hacer justicia en el caso del asesinato de Monseñor Romero. Bueno, hasta la fecha, sí,
tuvimos ya una reunión con la Comisión Interamericana y se ha planteado, ¿verdad?, que hay insuficiencia tanto en la investigación que debió haberse hecho hace más de 40 años, así como en las reparaciones, deberían de tomar la mayor, digamos, deberían tomar cartas en el asunto y la mayor responsabilidad para darle cumplimiento. Entonces, si vemos de que hay una negativa en la información, ¿verdad?, militar, ya sea en este o en los demás casos, revela una falta de voluntad, ¿verdad? Entonces, tal vez mediáticamente se puede decir que se van a hacer acciones, que se va a trabajar en eso, pero en la realidad, en los procesos judiciales se está evidenciando la negativa, ¿verdad?, de entregar información, de darle seguimiento a casos o de darle, digamos, las herramientas y los recursos a instancias que están llevando esto, como es la Fiscalía General de la República y la Unidad de Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad, que tiene muchas deficiencias en los recursos, ¿verdad? Están trabajando pocos fiscales, tienen muchos casos, necesitan realizar pruebas, ¿verdad?, y diligencias que tienen muchos costos y no tienen esa apoyo por parte del Estado. Entonces, acciones concretas de ese tipo revelan falta de voluntad y la negativa a llegar a la verdad, a llegar a la justicia y reconocer, ¿verdad?, que muchas personas que están todavía en el país consideradas como dirigentes, ¿verdad?, y puedo hablar del mismo Roberto Dawison, y que tienen monumentos o acciones de reconocimiento en algún momento, deberían ya de no realizarse, ¿verdad?, deberían de borrarse del país para que Monseñor Romero tenga su lugar, ¿verdad?, digno, ¿verdad?, como profeta mártir y, como decía al principio, como el principal defensor de derechos humanos de nuestro país, ¿verdad?, un guía que debería de seguir la población, todos los planteamientos, todas las homilías, todas las cartas que él publicó, que tienen actualidad y pueden aplicarse, ¿verdad?, en la situación actual que vive nuestra sociedad. ¿Cuál es la situación, ya para terminar, en el tema de derechos humanos que atraviesa actualmente El Salvador? Bueno, la verdad que, como les decíamos al principio, Monseñor Romero abogó por la participación ciudadana, el diálogo, y vemos que esto se está cerrando, ¿verdad?, por algunas líneas políticas, y debe de establecerse un diálogo, así como lo está diciendo la CIDH con el caso Romero, así debe hacerse en todas las temáticas, ¿verdad? Vemos de que lo que es importante para la población y que se ha requerido por muchos años y ninguno de los gobiernos lo ha realizado, ¿verdad?, en el tema de la justicia, de la memoria histórica, con lo que decía de la falta de aprobación de una ley especial, pero así en temas como el derecho al agua, que ayer fue el Día Internacional del Derecho al Agua, hay una ley pendiente que han presentado las organizaciones, una ley general, y no se quiere aprobar, ¿verdad?, una ley de soberanía alimentaria, y la misma protección a las personas defensoras de derechos humanos, de la que también hay una legislación pendiente. Son temas que, como son bastante, digamos, delicados para quienes ostentan el poder, ¿verdad?, para quienes ostentan, digamos, relaciones de poder político-militar, no quieren ser aprobados, ¿verdad? Y en eso se revela, como también era la pregunta anterior, la voluntad de querer avanzar o no en la promoción y protección de los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, estamos ante unos nuevos, digamos, funcionarios que van a entrar en la Asamblea Legislativa y en otras instituciones del Estado posiblemente, que tienen que cumplir, ¿verdad?, estos requerimientos para no volver a caer en los errores de que la población entre en desconfianza, en desencanto, ¿verdad?, y en no creer ya en la clase política y mucho menos en los partidos políticos, ¿verdad?, porque también Monseñor Romero abogó por la democracia, la democratización del país, la sana crítica y las propuestas, ¿verdad?, con la participación de todos, ¿verdad? Entonces no pueden cerrarse esos espacios
para querer imponer una sola idea, como él decía también, ¿verdad? No se puede dialogar cuando alguien quiere solo imponer sus ideas, ¿verdad? Sino que tiene que ser algo participativo, como debió hacerse también hace muchos años, ¿verdad? Entonces hay que tomar todas esas ideas actuales de Monseñor Romero y esperar, ¿verdad?, que estos nuevos gobernantes, que ya sean de estas elecciones y legisladores, pues hagan su tarea y no dejen en desencanto nuevamente al pueblo salvadoreño para caer en una nueva, digamos, situación de, de desencanto social, ¿verdad?, como hemos vivido, y un poco también de lo que es del desprestigio, ¿verdad?, de los gobernantes y la clase política en El Salvador. Con esa pregunta, pues terminamos la sección de la entrevista. Agradecemos a Alejandro su participación para participar en la sección de la entrevista del programa Miradas. Nosotros desde nuestro programa le estaremos dando seguimiento a todas las acciones que estén relacionadas sobre el tema de Monseñor Romero y esperemos que pronto se haga justicia en el caso de San Oscar Romero. Bueno, muchas gracias y un saludo, y esperemos pues que estos casos tan emblemáticos como el de Monseñor Romero pues avancen en la justicia, en la verdad, en la reparación, y como decía, no vuelvan a ocurrir en el país y se cierre ese capítulo, ¿verdad?, de injusticia para la población civil de El Salvador. Muchas gracias.